Hoy nosotros vamos a estudiar la recta numérica en los números enteros. Entonces, vamos a dar inicio recordando lo de la recta numérica. Nosotros ya le hemos trabajado en varias ocasiones y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo se realiza o cómo se escribe primero que todo la recta. Lo primero que tenemos que hacer es trazar una recta horizontal y marcamos el 0, que se llama origen. Luego, lo que vamos a hacer es dividir la recta en segmentos iguales de longitud 1. Tercero, nosotros vamos a colocar los números positivos a partir del 0 a la derecha y los números negativos a partir del 0 hacia la izquierda. Recordemos unas dos cositas. Entonces, vamos a recordar cómo estaba el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros habíamos dicho que era la unión de los enteros negativos con los enteros positivos y también con la unión del elemento 0. Entonces, si recordamos, los enteros negativos eran todos los números con el signo menos, que nos representaban una deuda o algo que nosotros debíamos. En este caso, miremos que el conjunto empieza de los números negativos muy grandes, como por ejemplo el menos 10.000, el menos 1000, el menos 500, el menos 100, y luego van apareciendo por ejemplo los números menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y el 0. ¿Listo? Recordemos que empezamos los números negativos con el signo menos y desde un número grande hasta el 1. El 0 recordábamos que era el número que decíamos que no hay, que representa la existencia de la nada o del vacío, y a partir del 0 vienen los números positivos, como son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y en adelante, el 100, el 1000, 5000, todos los números que nosotros tenemos. Bueno, importante entonces, cuando nosotros trazamos la recta, es importante de que lo hagamos con segmentos iguales. ¿Listo? Entonces, nosotros primero que todo vamos a trazar la recta. Listo, hacemos la lineecita. Luego nosotros marcamos el 0, que en este caso el 0 es el que nos va a representar el punto de partida. Hacia la derecha del 0 vamos a escribir los números positivos y hacia la izquierda del 0 vamos a ubicar los números negativos. Del 0 al 1 tiene que haber el mismo espacio o la misma distancia que hay del 1 hacia el 2. Y esta misma distancia tiene que haber de 2 al 3. Y esa misma distancia tiene que ser igual en todos los números. Del 6 al 7, del 7 al 8, del 8 al 9. Tienen que ser iguales. Del 0 hacia la izquierda nosotros vamos a colocar los números negativos. Entonces empezamos. Del 0 hacia el menos 1 tiene que haber la misma distancia que hay del 1 hacia el 0. Del menos 2 al menos 3 tiene que haber la misma distancia que teníamos entre el menos 1 y el menos 2.
y tiene que ser igual la misma distancia entre el menos 5 y el menos 6. ¿Listo? Esta es la forma como nosotros representamos la recta numérica. Bueno, si nosotros la comparamos con lo que nosotros ya habíamos trabajado, nosotros siempre utilizábamos los números positivos para representar la recta numérica con los números naturales. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es agregar los números negativos. Recordemos que nosotros del 0 hacia la derecha vamos a empezar desde el 1 en adelante con el signo positivo, y del 0 hacia la izquierda es del menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así los números en adelante. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Bueno, yo les hice aquí un dibujito para que revisemos cómo vamos a trazar estas rectas en el cuaderno. Ustedes trabajan con su cuaderno cuadriculado y es importante de que miremos cómo lo deberíamos hacer para que no tengamos problemas o de pronto se nos dificulte luego ubicar los números. Bueno, ustedes lo pueden hacer de varias formas dependiendo pues de la cantidad de cuadritos que tengan. Entonces, en su cuaderno cuadriculado utilicen por favor lo que son las rectas o las cuadrículas que ya están trazadas. ¿Listo? Entonces, en una línea, podríamos decirlo, de su cuaderno, vamos a trazar lo primero la recta. ¿Listo? Y marcamos el 0, en este caso que es el punto de partida. Y si nosotros cogemos un cuadrito para marcar el 1, bueno, entonces vamos a dejar un cuadrito entre cada número. Entonces, por ejemplo, si del 0 hacia el 1 yo dejo un cuadrito, todos los números tienen que estar escritos con un cuadro de espacio. ¿Listo? Entonces, del 1 al 2 un cuadrito, del 2 al 3 un cuadrito, del 3 al 4 un cuadrito y así en adelante. Tiene que ser igual del 0 hacia el menos 1, del menos 1 hacia el menos 2, del menos 2 al menos 3, del menos 3 al menos 4, también tiene que ser un cuadrito. ¿Listo? Cuando nosotros lo hacemos de esta forma, vamos a decir que tenemos una recta numérica bien elaborada. Siguiente. Nosotros pues a veces lo podemos hacer de dos cuadritos, pero entonces, importante, tenemos que hacer cada dos cuadritos los números. No podemos hacer de un número de dos cuadritos el otro de uno. En este caso, yo trazo primero mi recta, luego ubico el 0 y luego empiezo a colocar a distancias iguales cada número. Entonces, dos cuadritos, marco el 1, dos cuadritos, marco el 2, dos cuadritos, marco el 3, dos cuadritos, marco el 4. De igual forma, hacia la izquierda, del 0 dejo dos cuadritos, marco el menos 1, dos cuadritos, marco el menos 2, dos cuadritos, marco el menos 3. Miremos que todos los números se encuentran espaciados la misma distancia. En este caso, también tenemos muy bien esta recta numérica trazada. Siguiente. Bueno, entonces, en este caso, la recta numérica yo la he dejado de 3 cuadros. El mismo espacio que hay del 0 al 1 es el mismo espacio que hay del 1 al 2. Del 0 al menos 1 es el mismo espacio que hay del menos 1 al menos 2 y del menos 2 al menos 3.
tiene que ser separaciones iguales. También está bien elaborado. Y por último, tengo esta. ¿Se encuentra bien o no se encuentra bien? En este caso, la recta se marcó cada 4 cuadritos. Cada 4 cuadritos yo marqué una unidad, 4 cuadritos marqué otra unidad, 4 cuadritos marqué otra unidad. 1, 2 y 3. Del 0 hacia la izquierda, -1, -2 y -3. Está bien elaborada. Entonces, ustedes cuando realicen estas gráficas las pueden hacer de diversas formas. Lo importante es que tengan el mismo espacio y que marquemos en donde, en este caso sí, todas son válidas. Lo importante es que nosotros marquemos en las cuadrículas. En las cuadrículas las vamos a utilizar para hacer las rectas y para marcar cada una de las marquitas de los números. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar otros ejemplos en los cuales va a haber algunos errores. Primero, vamos a revisar este. De esta manera entonces está mal realizada porque no tenemos espacios iguales. Es importante que nosotros marquemos entonces sobre la cuadrícula. Vamos a revisar el siguiente caso. En este caso, ¿qué sucede? ¿Cuál es el error que tiene? En este caso, como ustedes me dicen, tenemos los espacios, ¿no? Miremos en esta partecita, este es un error muy frecuente, que por ejemplo yo dejé, entre cada numerito dejé 2 cuadritos. 2 cuadritos, 2 cuadritos, 2 cuadritos. Y en esta parte yo ya no tengo 2 cuadritos, sino dejé uno. Coloqué el 0 y 1 y después otros 2 cuadritos. De esta manera no la deben hacer. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a hacer algunos ejemplos y luego, pues en lo que nos quede de la hora vamos a mirar algunos ejercicios. Dice, determinar por extensión los siguientes conjuntos, luego representar cada uno en la recta numérica. Cuando nosotros hablamos de determinar por extensión, significa escribir todos los números que de pronto estén en el conjunto que nosotros queremos representar. Primero, nos dice que nosotros tenemos un conjunto S, un conjunto que se representa con la letra S y van a ser los números enteros a la derecha de 4. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los números enteros a la derecha de 4? Por extensión decimos que S va a ser igual a los números que están a la derecha de 4 son los mayores de 4, es decir, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así en adelante. ¿Cómo se representan en la recta numérica? Se representan de esta forma. ¿Listo? Revisemos aquí. Miremos en este caso cómo está la recta numérica. La recta numérica, el espacio entre cada número, miremos que sí es el mismo. ¿Listo? Miremos que en este caso la recta numérica empieza desde el -1 y termina hasta el 9. Este es un ejemplo en los cuales no tiene que ser la misma cantidad de números a la izquierda que a la derecha del 0. Y lo que nosotros vamos a hacer es ubicar los números que encontramos en este conjunto. Como son los números enteros a la derecha del 4, nosotros vamos a marcar todos los números que aparezcan a la derecha del 4. Hago un puntico o una marquita en el 5, una marca en el 6, una marca en el 7, en el 8 y en el 9. Habíamos dicho que de ahí en adelante,
Entonces simplemente representamos los primeros y ya damos a entender de que de esa forma también están incluidos el resto de números. Otro ejemplo que podríamos tener es representar los números enteros a la izquierda de 2. Cuando nosotros hablamos de la izquierda, recordemos que son los números menores. Entonces, por extensión, nosotros vamos a tener los números menores del número 2. En este caso, los números que están a la izquierda de 2 o son menores, empezamos con el 1, el 0, luego sigue el menos 1, el menos 2, el menos 3 y de ahí en adelante, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y los que sigan. ¿Cómo se representan en la recta? Nosotros trazamos nuestra recta, ubicamos el número que nos piden, en este caso sería el número 2, y a partir de aquí vamos a ubicar los números que aparecen en la izquierda. Entonces aparece el 1, aparece el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y de ahí en adelante. Solamente vamos a representar algunos para que no nos quede tan larga la recta. Bueno, otro ejemplo. Nosotros vamos a tener el conjunto U. El conjunto U está formado por los números 4, 8, menos 3 y menos 5. En este caso, como nosotros ya tenemos un conjunto, lo que nosotros tenemos que hacer es representar en la recta solo los números que aparecen dentro de ese conjunto. Entonces, yo trazo mi recta numérica. Es importante que cuando nosotros realicemos el trazo o la gráfica de esta recta, que aparezcan todos los números que yo tengo en este conjunto. Entonces, ¿cuál es el número más pequeño que yo tengo? Sería el menos 5. Y el número más grande viene a ser el 8. Entonces, en mi recta numérica tiene que aparecer el menos 5 y el 8. Y luego lo que nosotros vamos a hacer es ubicarlos en las posiciones donde aparece. Entonces, me dicen que ubique el menos 5. Donde es el menos 5, yo hago una marquita. En este caso hice un puntico. Donde esté el menos 3, voy a hacer un puntico también. Donde esté el 4, voy a hacer un puntico. Y donde esté el 8, voy a hacer un puntico. Si mi conjunto está formado por 4 números, en mi recta numérica yo también tengo que tener 4 puntos o 4 números marcados. No puedo tener más ni tampoco pueden aparecer menos. ¿Listo? Siguiente, entonces, nosotros vamos a representar en la recta numérica 3 números comprendidos entre menos 5 y 6. ¿Listo? Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar 3 números que estén entre esos números. Aquí, por ejemplo, si me piden sacar 3 números que estén entre estos dos números, no todos tienen que llegar a la misma respuesta. Pueden ser distintas respuestas, pero tienen que estar dentro de estos dos números. Miremos el ejemplo. Menos 5 y 6 son los extremos. Entonces, mi conjunto B va a estar el menos 4, el 0 y el 3.
Bueno, entonces, ahí está la representación. Me piden que representemos los números entre el -5 y el 6. El 6 no aparece en la recta, estaría un poquito más adelante del 5 y nosotros podríamos escoger cualquiera de los números que aparecen en esta parte. Entonces, si este es mi conjunto, estos son mis tres números, yo marco un puntico en donde aparezca el -4, un puntico donde aparezca el 0 y un puntico donde aparezca el 3. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar. ¿Tienen que ser estos tres puntos? No tienen que ser esos tres puntos. Por ejemplo, a alguien se le ocurrió decir que el -3 marca el -3, que el -1 marca el -1, que el 2 marca el 2. ¿Listo? Las formas en las que se puede resolver este ejercicio son muy variadas. Bueno, entonces, hasta aquí nosotros terminamos lo que sería la parte teórica. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. ¿Listo?